El nuevo Arconte National. Manifiéstense los fans acérrimos de Raiden Shogun, porque este equipo tiene nuevo techo gracias a Mabuika. También es importante mencionar como disclaimer que tiene muchos datos curiosos e interesantes que comentar y algunas contradicciones dentro del equipo que serán muy interesantes y que obviamente lo más importante lo dejaré para el final. Pero objetivamente tenemos nuevo mejor Raiden National. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Ayuda un montón y todo el equipo del canal os estará eternamente agradecidos. Y solo por eso, una vez al día, están activos ya los sorteos de bendición lunar y podéis ganar una bendi solo por comentar, dar like, suscribirse con campanita y cuantos más vídeos interactuéis del canal. Si no habéis visto los vídeos antiguos o los del canal secundario, más posibilidades tenéis. ¡Vamos con el nuevo Arconte National! En este vídeo os explicaré la guía y rotación y siempre muchos preguntan ¿y cómo van construidos los personajes? Hay muchas variantes para construirlos. Está la build de cada personaje, pero os daré un pequeño boceto de la construcción de cada personaje por encima y sobre todo en este vídeo también voy a comparar el antiguo con el nuevo, ya que hay limitaciones y también hay muchas preguntas de la gente de si no tengo o no quiero jugar a Furina con Mabuika, ¿Yelan funciona bien en este nuevo equipo? La respuesta es no, ahora os explico por qué, y algunas otras variantes. Y como digo, muy atentos porque al final voy a comentar dos factos bastante duros, entre comillas, pero que son interesantes e importantes para la comunidad respecto a este equipo. Entonces, número 1. Efectivamente tenemos nuevo techo absoluto y mejor equipo de Raiden National. Número 2. La core del equipo es Raiden, Furina, Mabuika, Bennett y este equipo funciona a la perfección. Furina y Raiden mantienen electrocargado y Mabuika vaporiza fuera del campo. Recordemos que actualmente con talento 7, por ejemplo, mi Mabuika ya está haciendo golpes de más de 70k, que es bastante loco. Y en el futuro, y esta es la Mabuika C1 con arma, no, C1 sin arma todavía, porque el arma estoy en la senda divina, pero no la he sacado a altura de ver este vídeo. En la cuenta free to play con talentos al 7 de la habilidad elemental, con lo que si termino consiguiendo el arma, que estoy ahí a 20 tiros, pero es la cuenta free to play y es pues la suerte del free to play, y le subo el talento al 10 en el futuro, es muy posible que llegue a hacer ticks de 100k fuera del campo, eso para empezar, y puede nukear su ulti. Ahora, mucha gente en este nuevo Raiden National comenta, y es verdad de hecho, que Raiden no está bufando el daño de las ultis, entre comillas, de Furina y de Mabuika. Digamos que en la comparación de que en el Raiden National convencional, en su techo actual, que es Yelan y Xiangling, Raiden sí le da más daño infligido a las ultis de Yelan y Xiangling, que tienen mucho daño continuo, sobre todo a la rotación. Aquí realmente el bufo se activaría en la ulti de Mabuika para que vaporice en este equipo y posiblemente Mabuika haga más daño que Raiden en la propia rotación, en el corte concretamente, aunque fuera del campo también. Y aparte de esto, recordar que también el coste de ulti de 80 de Xiangling suma puntos a la rueda de la ambición de Raiden, y como Mabuika no gasta puntos de energía, no suma puntos a la rueda de la ambición de Raiden, con lo que también Raiden en teoría perdería daño y dependería bastante de su C1 principalmente para ganar el máximo de puntos de la rueda de la ambición. Todo esto es verdad, pero hay bastantes pros y contras y sobre todo mucha compensación. ¿Qué compensación es la que tiene el nuevo equipo? Número 1, que comparamos el 50% de daño infligido de Yelan versus el 100% de daño infligido a todo el equipo de Furina. Yelan solo bufa al personaje en campo y el daño de Furina fuera del campo, igualdad de armas y constelaciones, es superior a Yelan. Y luego el daño fuera del campo de Mabuika versus Xiangling, en este caso concreto, digamos que es bastante parecido, porque en bruto igualdad de condiciones Mabuika hace más daño que Xiangling, pero en este caso Xiangling haría un poquito más daño que Mabuika, igualdad de condiciones, porque recibiría el buff daño infligido en la ulti de Raiden y no de Mabuika. Pero Mabuika compensa todo esto con el set de pergamino, que nos da 40% de bono daño elemental al elemento que haga reacción, y como Mabuika va a hacer un super vaporizado sobre electrocargado, le va a meter 40% de daño elemental a Yelan,
y a Raiden, cosa que Xiangling no hace, y aparte el nuke de más de medio millón o con talento al 10 y constelaciones puedes llegar en este equipo al millón, que compensa todo lo que hace Xiangling. Entonces, objetivamente es mejor, pero con algunos peros. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, ¿cuál es la rotación para toda la gente que quiera jugar este equipo? Igual que el Raiden National convencional, es mínimamente compleja para aplicar totalmente todas las instancias de elemento para que Xiangling vaporice lo máximo posible, Yelan vaporice al menos una de sus elementales, Raiden haga bien toda la rotación, Xiangling no se quede luego sin ulti en la siguiente rotación absorbiendo partículas de Bennett y un largo etcétera para maximizar el daño. Pues bien, aquí pasa algo igual. Si lo hacemos bien, podremos nukear la ulti de Mabuika y beneficiarnos con los buffos de todo el equipo, con el daño de todo el equipo, recordando por último que Mabuika además le da 40% de daño infligido al personaje en campo, que luego va decayendo, pero hasta los 10 primeros segundos sigue siendo un 20% de daño infligido y por encima, que eso es fuerte para Raiden, para el corte que va a hacer con el bufo de Bennett, con el bufo de Mabuika y con el bufo de Furina, cosa que recibe menos buffos en un Raiden National convencional porque solo recibe el 50% de daño infligido y Yelan. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Elemental de Raiden al principio, que va a bufar las ultis, pues principalmente la de Mabuika, porque Furina hace daño con su habilidad elemental. Elemental de Raiden al principio, elemental ulti de Furina, que tiene muy buen uptime, tiene 20 segundos de utilización en todas sus skills. Luego tiramos la elemental de Mabuika para que ya empiece a hacer vaporizados. Luego tiramos la ulti de Bennett para que nos dure el máximo tiempo en lo que necesitamos, que es la ulti de Mabuika y la ulti de Raiden. Y después de la ulti de Bennett ya tiramos efectivamente ulti de Mabuika y la vaporizaríamos porque los enemigos aquí estarían recibiendo el electrocargado de los animales de Furina más el ojo de Raiden, y si lo haces todo bien, actualmente se pueden meter 400-500 en área. Cuando subáis la ulti al 10 y hablando ya de constelaciones se puede llegar a meter 1 millón en este equipo, sí, superando el propio corte de la propia Raiden. Y posteriormente, justo después de Mabuika, entramos con Raiden, y como Raiden aquí recibe más bufo de Furina que de Yelan y los dos buffos de Mabuika, que son el de daño infligido y el de pergamino, también Raiden en campo va a hacer un corte muy superior al que haría en un Raiden National normal como daño. Y te quedas con Raiden pegando, y aquí de nuevo puedes jugar a un normal, un cargado, y haciendo la rotación de un normal, un cargado, que aquí viene el punto importante, igualmente llegarías a tener con Mabuika la ulti. Tengamos en cuenta lo siguiente: si es C0, la propia Mabuika te va a regenerar 80 puntos de combate, que necesitas 100 para tirar la segunda ulti, donde ya no tendrás los 200 puntos de combate para hacer el máximo daño. Pero en Abismo, en la primera rotación, cuando entras, al igual que los personajes tienen las ultis cargadas, en el primer piso sí tendrás los 200 puntos de combate. Si haces un normal, un cargado, sí te va a dar los 100 puntos para tirar la siguiente ulti, que ya no hará tanto daño, sino hará 300, cuando subas la ulti al 10 y el resto de constelaciones y demás, pues 600, una cosa así, un poquito menos de lo que harías con las 200 cargas, pero tienes dos factores. Factor número 1, si tienes la C1 de Mabuika y te da 120 puntos de noctambulismo, porque la C1 hace que ya sean 120, más los ataques normales y demás, vas a llegar entre 140 y 160 puntos, que eso está muchísimo mejor. Y aquí varía también entonces cómo juegas con Raiden. ¿Quieres maximizar el daño del equipo apurando, si incluso vas a aprovechar los 200 puntos de la primera rotación? Entonces el combo que más daño nos da es el un normal, un cargado de Raiden, que de hecho lo conocéis y el hipercarry se juega así. ¿Queréis maximizar los puntos de combate de Mabuika para que haga más daño con la ulti, aunque va a ser una diferencia poquita? Pues entonces con Raiden puedes hacer full normales, pierdes un poquito de daño con Raiden, pero ganas más daño en la ulti de Mabuika. Realidad, las puedes alternar si quieres, porque la diferencia de hecho es bastante poca y hagas una cosa o la otra es muy similar. Entonces puedes hacer la primera rotación con full cargados y la segunda con full normales para que
que Mavuika gane más puntos de combate para su ulti. O incluso los abismos, sabéis que a veces se nos rompe rotación, hay fases donde podemos estar también como que acumulando más puntos y generando energía para el equipo, como la fase de inmunidad al principio del lobo que nos deja como 8 segundos donde no puede bajarle bien la vida y le pegamos full elementales para las ultis. O por ejemplo la fase del Dito actual donde lo mismo, tenemos que bajarle la barrita esta que baja con golpes de personajes de Natlan y ahí básicamente ultis principalmente no solemos tirar, a menos que la ulti genere muchos multihits, porque lo que queremos es bajar la barrita. No queremos ahí meter un combo porque la vida no le está bajando. Lo mismo con el Cucusaurio de escudo Piro de la 12-2 primera mitad. Tiene un escudo Piro, con lo cual hay que pegarle muchos hits de hidro, con lo cual en algunos casos tiráis elemental de Furina y básicos pues de Nubilet o Mona o algo así y no tenéis necesidad de tirar ultis. Entonces, realmente esto siempre se va a adaptar y nos va a beneficiar en algún caso. Esto es la rotación de este nuevo Arconte National y la construcción es Mavuika Pergamino y las armas de soporte, que principalmente son mejores las de Crit Value. Como soporte no busquéis lápida o armas de ataque porque no va a sobrar la proporción crítica, en la build de Mavuika está, pero esto es fácil. Y sobre todo en el set de Pergamino con Mavuika soporte siempre irá casco de daño crítico. Va a ser prácticamente imposible conseguirle capear la proporción con Pergamino y llevar casco de ataque. Con Obsidiana sí. Luego Bennett es set convencional, nobleza y un arma de ataque base lo más alto posible, preferentemente la Kila Favonia o el Mid Splitter por el máximo ataque base del juego. Son dos armas con un ataque base brutal. La de Clorin también te da ese mismo ataque base. Luego Furina es build convencional y en teoría si lo haces bien no te debería faltar la ulti, pero Furina sí requiere aquí más 180 que 170 de recarga. Pero en muchos casos, si queréis un poco más de daño, ya que Furina realmente no vaporiza, la que vaporiza fuera del campo es Mavuika, entonces podéis prescindir un poquito más de daño de Furina y ponerle el Favonius para que todo el equipo tenga permaulti. Y Raiden, lo de siempre, emblema con The Catch o su arma, que principalmente son pues, su mejor arma free to play y su mejor arma que es su misma arma, reloj de ataque y cáliz de electro. Por favor, no hagáis cosas raras con Raiden. El arma empieza a rentar la recarga a partir de que el arma sea R4 y en algún caso muy puntual con ciertos substat con el arma R3, y dudo mucho que todos tengáis arma R3, así que ponerle reloj de ataque, no hagáis cosas raras. Y esa es la construcción del equipo. Ahora, factos, pros y contras y diferencias importantes de este equipo a tener en cuenta, que me parecen incluso más importantes que el propio equipo y la rotación. Este equipo saca el potencial real cuando Raiden es C2 porque se beneficia de esta cantidad de buffos que os acabo de comentar. Si la Raiden es C0, os recomendaría jugar el Raiden National convencional antiguo porque el equipo se beneficia ligeramente más del bufo de Raiden a las ultis de Yelan y Xiangling, que es el prime anterior a este del Raiden National, y dejáis libres a Mavuika y a Furina. Eso es lo primero y ahora lo desarrollo con el tema constelaciones. Punto número 2. Este nuevo Arconte National, es cierto que Bennett y Raiden se juegan juntos tanto en Raiden National como en Hypercarry. Bennett es muy importante y muchos lo juegan con Gaming, con Kinich, con Mavuika, con todo lo que hay en el juego literalmente, y no hay dos Bennetts todavía. Y usar a Furina, que principalmente la usáis actualmente con Arlequino y con Nubilet, a que sí, señores, a que los usáis con Arlequino y con Nubilet, en este equipo de Raiden, y jugar a Mavuika, que principalmente seguro que también la jugáis como DPS en campo para que haga 1.000.000, o con Kinich y Mualani, es un poquito a día de hoy más complicado y seguro que tenéis libre, bastante más libre de hecho que Furina y Mavuika, una Yelan y una Xiangling, con lo cual la otra variante, sobre todo a una inversión neutra, ya no estoy hablando de mínimos, estoy hablando de una inversión neutra, de una cuenta normal, os recomendaría el anterior, porque la diferencia de daño no es tanta, y ahora voy con el tercer facto de todo esto, y las unidades que te utiliza, principalmente Yelan y Xiangling, digamos que son menos requeridas o utilizadas que Furina y Mavuika actualmente, que están las tres están en los 5 mejores equipos del juego, y de hecho menos mal que existe Citlali, que es una alternativa a Furina en muchos equipos, principalmente con Gaming, con Arlequino, ahora comento eso en otro vídeo, o haré un vídeo solo de Arlequino, y con Mavuika. Y el facto definitivo: este equipo realmente se nota un potencial muy alto, superior al anterior Raiden National, teniendo en cuenta que Xiangling es un 4 estrellas, entonces de ahí el valor al Raiden National convencional.
solo realmente con constelaciones. Es decir, si tenéis Raiden C2, Furina con C1 ya te va a rendir mucho mejor porque te da 150 cargas más, pero la C2 que hace que a los 3-4 segundos tengas ya full cargas. Y Mabuika principalmente, ya no solo C1, sino la C2 adicional, que sabéis que la C2 elimina un 20% de la defensa de los enemigos, combinado con la C2 de Raiden, pues Raiden mete un corte increíble. Realmente la diferencia se empieza a notar ahí. Es decir, empiezas a ver un pico brutal de daño entre el nuevo Raiden, o en este caso Arconte National, de Mabuika, Furina, Raiden. Empiezas a ver salas explotadas y números exageradamente grandes, tanto de Mabuika como de Raiden, sobre todo de Raiden, que tiene un montón más de beneficios que en su Raiden National convencional. Lo empiezas a ver ahí, con esas C2. Si vosotros sois gente que tenéis Raiden, quizás sí C2 o sobre todo C1 y C0, Furina C0, la C1 aporta bastante de hecho, o Mabuika C0 y arma y no la C1, y comparáis uno con otro, es posible que os dé un resultado no solo similar, sino que en bastantes casos gane el Raiden National antiguo, el de Yelan Xiangling, o en algunos casos Xinkyu Xiangling, pero Yelan aporta mucho más que Xinkyu en este caso en Raiden National. Y como digo, la diferencia empieza a despuntar, el espectáculo en abismo, o seguramente en modos endgame futuros que nos requieran mucha más inversión, pero sobre todo mucha más esponja de daño, como la Torre de Desafío, que os traje un vídeo hace poco, que está por aquí, se va a notar con constelaciones. Es decir, ¿es un nuevo pick? Sí. Pero la diferencia de este equipo concretamente reside en el pay to wineo, la verdad. O en la gente que tenga la cuenta muy antigua, le guste mucho Raiden y haya invertido mucho en este nuevo Arconte National. Ahí sí vais a ver la diferencia y es grande, de hecho. Raiden hace más daño, Furina hace más daño que Yelan fuera del campo y nos da un buffo del 100% de daño infligido a todo el equipo, que es más de lo que hace Yelan. Y Mabuika hace bastante más que Xiangling, sobre todo por encima con C1 y arma, o sobre todo con esa C2 que hace que todo el equipo pegue más por el 20% de eliminación de defensas en los enemigos. Pero antes de todo eso, entonces os recomendaría dejar y usar el Raiden National convencional. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Disfrutar mucho de este Arconte National, quien pueda jugarlo, porque realmente es bastante costoso, la verdad. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñis, y chaito.